experiencias, intentar de pronto que la clase sea muy práctica también y que finalmente pues el conocimiento que ustedes tengan, el conocimiento que yo tenga, pues nos ayuda a aportar muchísimo en este proceso de aprendizaje. Listo, pues más que todo es como mi presentación. Si tienen pues alguna pregunta me cuentan. ¿Ya? Profe, hola, Hola. ¿cómo estás? Tuve un inconveniente hace un momento. ¿Podrías resumir la introducción, por favor? Uy, pero qué es eso, hermano, pero vea, yo nací en 1990, te cuento rápidamente, Santiago, mi presentación. Yo voy a ser el profesor de ustedes y yo soy negociador internacional de la Buenaventura y les he estado contando a los muchachos que mi experiencia viene en el campo de agencias de carga. Pues yo he trabajado pues toda mi vida profesional, que ya voy para 14 años, en un agente de carga. Y luego les pregunté pues qué era un agente de carga y ahí pues Andrés pues hizo puntual muy excelente pues esa acotación de que es un comisionista. Pues él se metió más por el lado de comisionista de documentos que tenía que ver con los procesos y aclaramos que eso es más un agente de aduanas que un agente de carga. Mientras que digamos las empresas en que yo he estado, que son agentes de carga, son esas involucradas en la intermediación del transporte. En sí pues es el contacto con el proveedor en el exterior, todo ese tema de reservas de las navieras y las aerolíneas, todo ese tema documental, pues de que la mercancía esté bien consignada, esté bien cortada el documento, el seguimiento al mismo y ya cuando llega la importación, pues la entrega final al cliente y obviamente su posterior, pues ya todo ese tema aduanero y demás. Ok, profe, muy amable. De una hermano, con muchísimo gusto. Listo. Entonces, si tienen de pronto alguna otra pregunta, me cuentan. Si no, pues ya quiero conocerlos a ustedes. Pues obviamente algunos, uno que otros tengo en mi memoria que ya los conozco, ya han visto clase conmigo, pues la mayoría son nuevos, entonces eso también va a ser muy chévere compartir esa experiencia y quiero que se presenten, simplemente me cuenten quién son, qué hacen, si solamente estudian acá en el CES de Oxy, también de pronto tienen cualquier trabajo, pues y dónde están trabajando. Y vamos a hacer una introducción con ustedes para que me digan, pues ya desde la parte de conocimiento, importaciones, vamos a hacer un examen sorpresa. No mentiras. Solamente quiero que me contesten una pregunta. Quiero que la pregunta sea muy, digamos, de pensamiento crítico de ustedes y que sea lo más, pues la opinión muy personal de cada uno, ¿sí o no? Entonces, la pregunta que yo les voy a hacer, que aquí se los voy a poner de todas maneras en el chat, es ¿por qué las importaciones son importantes para nuestro país? ¿Listo? Simplemente eso. ¿Por qué las importaciones son importantes para nuestro país? Ustedes me van a decir la razón que ustedes consideren. Aquí no hay respuesta buena, respuesta no. Todas las respuestas, mejor dicho, van a estar buenas porque son respuestas con la opinión de ustedes. Y luego, pues yo de pronto complemento cualquier información, pero quiero conocer, pues finalmente un poquito de ustedes, pues qué consideran que son las importaciones y por qué son importantes las importaciones, pues valga que suene como una redundancia para el país. Pues ya de pronto que ustedes me digan, pues ya, y también empecemos a trabajar todo ese tema de argumentación crítica, de todo lo que yo quiero como exponer sobre eso. ¿Listo? Entonces va a ser como la introducción para nosotros y pues para yo también conocerlos y pues saludarlos y no sé si alguien quiere empezar. Profe, yo. Listo, Santiago. Ok, mi nombre es Santiago García, profe. En tercer semestre, yo actual médico, soy agente bilingüe. Fue una de las motivaciones para embarcar en este sector del comercio, que realmente me parece excelente. Por otra Ujú. parte, profe, ¿qué es la importación o cuál es el beneficio de importar? Pues bueno, básicamente es la entrada de mercancía al territorio nacional, por supuesto desde otro país, desde luego. Adicional, ¿cuál es como el objetivo? Pues satisfacer las necesidades, desde luego. ¿Y por qué es importante? Bueno, creo que esto alimenta varias vías, no sé, en la economía del país, desde luego, y contribuye a un crecimiento. Entonces, básicamente es eso. Ok, muy bien, ayuda al crecimiento. Súper, Santiago. ¿Dices que eres agente bilingüe en algún call center específico o que te toca hacer de pronto ahí como agente bilingüe? Ah, sí, profe. Pues creo que conocen la compañía Uber.
claro. Ujú, Entonces, atiendo básicamente necesidades o requerimientos de los repartidores. Hay algo que se llama Uber Eats, ujú, que es entrega de comida en Estados Unidos y sí. Canadá. Entonces, básicamente, atiendo a esos repartidores que diariamente se encuentran con algunos problemitas. Entonces, aquí Debe ser estoy un para problema, salvarles la vida. debe ser un problema sabroso. Y antes Uber Eats estaba acá y hace como un mes, 2 meses fue que se acabó acá en Colombia, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que ¿cómo se llama? Rappi, la empresa Rappi Ujú, lleva o lidera básicamente el servicio de entrega de comida en Colombia. Y Uber ujú. Eats únicamente el 2%. Entonces básicamente no estábamos haciendo nada con la aplicación, entonces se fue. Vea pues, uno pensará que hay mucha competencia porque está ese tema de food, domicilios y demás, pero mejor dicho, Rappi sigue marcando la parada. Sí, muchísimo. Pero digamos Rappi, en el caso mío no me sirve porque Rappi no me llega a la casa, entonces ese es un tema que... Ah, no, súper bien. Entonces manejas bien el inglés y toda la cosa. Sí, inglés, sí, muy bien. Y Excelente. con ganas de aprender alemán, pero bueno, creo que sería otra buena decisión. Bueno, ahí nos variamos con el inglés y nos toca de pronto una clasecita medio en inglés. Usted me ayuda como el monito, mejor dicho, el traductor me parece excelente. Claro que sí. Listo, Santiago, bienvenido a la clase. Gracias, bro. Un gusto. ¿Quién sigue? Profe, me presento nuevamente, pues ya había hablado primero, pero vuelvo y retomo así parafraseando. Claro, Bueno, mi Andrés. nombre es Andrés Triana. Ujú, Actualmente laboro para una compañía americana que llamada UPS. Las ok, operaciones en estos momentos son en el edificio de Ruta N, al ujú, frente de la Universidad de Antioquia. ok, Y no, pues, profe, pues con las expectativas, como había dicho hace un momento, de meter la ficha y pues aprender bastante de este tema que es interesante. ok. ¿Y en Y UPS manejas, qué pena que te interrumpa, qué partecita? ¿Courier específicamente o internado? ¿Qué te toca? tengo que ver con Courier porque pues yo laboro para el área de facturación, ¿sí? Entonces ahí vemos Ujú, todos los procesos. Es básicamente la TAM, se facturan para 14 países ujú. y ahí pues se puede ver así pues lo del tema de Impu y Expo Ah, súper, y otros procesos muy pues chéveres. Y excelente. profe, con respecto a la pregunta que usted hizo, que por qué son importantes las importaciones en un país, pues desde el punto de vista mío lo veo en varios aspectos. Primero, el desarrollo económico, porque al traer mercancía o productos del extranjero, eso hace que se impulse la economía, generando pues para el Producto Interno Bruto de cada país. Ujú, Segundo, lo veo también muy importante por el tema de fisco, porque siempre que se importa, pues normalmente hay unos impuestos y esos impuestos se supone que van al área fiscal y posteriormente tienen que, pues en el papel, ¿no? Tienen que ser ujú, reinvertidos en beneficio de la población colombiana, pero pues muchas veces los dineros terminan en los bolsillos de unos pocos. ujú, Y tercero, lo veo muy importante también porque al realizar importaciones grandes, como hay muchas áreas involucradas, está la parte de aduanas, está también, pues como usted mencionaba, lo de el agente de cargas, todo lo de la parte ujú, logística, eso es ujú, una cadena grandísima que a mi punto de vista genera mucho empleo, ujú. porque es un proceso en el cual están involucradas muchas personas, entonces esos son como los tres puntos que yo veo, profe. No, súper bien, excelente, tienes toda la razón, pues esa parte fiscal es supremamente importante porque digamos, si manejamos un proceso legal, pues por decirlo muy coloquialmente a lo bien, pues eso debe retribuir al país porque las importaciones pues obviamente pagan su respectivo arancel e impuesto, entonces obviamente todo eso lleva pues al fomento y finalmente un problema grande que tenemos nosotros como país. Pues específicamente también por nuestra posición o ubicación geográfica es el tema de contrabando. Pues nosotros somos un país pues que finalmente permea el contrabando por muchos lados, pues tanto en el hueco o a grandes escalas y también pues podríamos revisar casitos y hablar de eso. Pues es un tema que también tendríamos que nosotros, pues obviamente estando en esta gestión, en esta labor, pues siendo los futuros profesionales de esto, pues tenemos que propender por hacer las cosas bien, porque finalmente va a ser un beneficio, porque no sirve mucho lo que estás diciendo, pues Andrés, que ese dinero quede en la mano de poquitos, porque finalmente a veces son empresas monopolios, son manejos indelicados o manejos errados que no permite que finalmente haya un crecimiento verdadero y las importaciones es algo que jalona mucho la economía, como dice, sí, producen muchos empleos en varios sectores. Excelente, Andrés. Muchas gracias y bienvenido.
Gracias, profe. Con gusto. ¿Quién sigue? Profe, Profe, yo. yo. ¿Quién era profe yo? A ver, empecemos a ver. Sebastián. Dale, Sebastián, usted. Sebastián y luego Bueno. Joan. Ya, gracias. Dale. Profe, bueno, mi nombre es Sebastián Alcaraz Vasco. Actualmente laboro en la compañía de Magnum Logistics. Ah, Eh, tra- sí. sí, señor. Trabajo pues por el momento como domiciliario, ¿cierto? Como domiciliario Ok. en la parte corporativa. Eh, Ujú. Prácticamente pues eh, llevo documentación a la DIAN Ajá. y cositas así, ¿cierto? Ok. Eh, que llevo pues apenas un año en esta empresa, me ha brindado, pues me ha abierto muchas puertas, lo Ok. hace que apenas entré a Magnum, pues tuve la Ujú. vinculación, decidí pues inscribirme al CESDE, ¿cierto? Y Súper. ya que vienen casi las prácticas, me he brindado muchas oportunidades para poder realizarlas ahí, con la empresa. Ujú. Y ¿por qué me parece importante las importaciones? Porque pues aparte de que abre pues mucho la economía y da pues mucho trabajo, ¿cierto? También ayuda a que pues, el colombiano pueda acceder a productos, bienes o servicios, ¿cierto? Que acá en el Ujú. país no se pueden encontrar, no se pueden producir o no tenemos la Ujú. capacidad pues de poderlos tener. Y Sí. así entran al país y podemos conocerlos y nos ayuda a interactuar con otros países, ¿cierto? Y así Ujú. también podemos brindar exportaciones y tener buen enlace en esa parte pues, de comercio internacional. Ujú. Y ya, Súper profe, bien. eso es todo. Excelente respuesta, Sebastián. Y te hice así como que la cara de Magnum porque yo trabajé en Magnum hace mucho tiempo, pero trabajé allá. Ese fue el primer Súper. Intercarga donde yo trabajé. Ahí trabajé 3 años y Magnum me dejó un muy buen regalo porque mi esposa actualmente trabaja en Magnum. Seguramente la conozco porque yo Bueno, veo. si la conoces, hermano, lo que pasa es que ella lleva mucho tiempo ahí, pero obviamente con todo este tema de la encerrona, pues ella está en el departamento de transporte terrestre y no sé si conoces a alguien de ahí. Profe, pues no sé, de pronto con el nombre, de pronto sí, porque yo a Bueno, ella se veces. llama Ángela Torres, pues no sé si te suena así. Ah, no, 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 Ángela, no, Ay, no. tranquilo, mi hermano, sino que si me Igual parece interesante. Eso es en un Magnum no bolero hay de todo. demasiado, Hay ¿qué? 800, 700 Och- personas, entonces 800, finalmente sí, señor. es un tema muy, muy excelente y una muy buena escuela, Sebastián. Pues esa empresa, te lo digo por experiencia propia, muy buena escuela. Y sé que vas a aprender mucho y obviamente el complemento de tu educación me parece excelente que también la empresa te brinde esa oportunidad de seguir o finalmente afianzar pues esos conocimientos que estás adquiriendo. Y es algo súper importante que dices de la importancia del acceso a los mercados. A veces pues nosotros como colombianos pues somos muy afortunados en este momento y ustedes pues que son más jovencitos que yo son muchísimo más porque tienen muchísimo más acceso al mundo que se tenía antes. Si nosotros pensamos pues aquí como abuelo de pájaro, apenas hace 20 años muchachos, apenas estaba llegando el internet al país y todavía el modemcito con el teléfono que no le podían llamar y que yo no sé qué, entonces pues a mí me tocó eso, yo a ustedes ya les toca mejor dicho banda ancha y fibra óptica y toda la cosa, pero esa apertura, digamos el proceso que empezó desde los 90 que también vamos a hablar un poquito de esa historia cuando veamos como el tema de regímenes puntuales, fue algo que ayudó mucho el país, pues el país se tuvo que abrir a los mercados y finalmente pues la primera apertura pues formal, lo que uno diría, fue todo el tema cafetero, pues digamos el tema cafetero nos abrió las puertas pues a ser exportadores, a que nos conocieran, pero era importante también conocer al mundo. Y sin de pronto esos primeros pasos y esos primeros manejos del comercio exterior, pues finalmente las importaciones en este momento serían más complicadas de lo que son. Y eso también vamos a hablar un poquito de por qué digo más complicadas, porque las operaciones, pues creo todos los que ustedes que trabajan en todo este sector se van a dar cuenta o se dan cuenta que a veces pues hay unas trabas que a veces son innecesarias, pues son innecesarias, pero obviamente por todo el contexto que nosotros llevamos y finalmente pues somos un país que tiene mucho trámite y eso no se descarta, eso no se ignora en el tema de importaciones, que seguimos siendo un país de mucha tramitología y eso a veces nos hace ser menos competitivo de lo que realmente deberíamos ser, porque finalmente somos un país que tiene unos mercados muy
asequibles y pues tenemos que también aprovechar esa ventaja tanto como importadores como exportadores. Entonces, excelente. Muchas gracias, Sebastián. Bienvenido y sigue John. Pero de mucho gusto, mi nombre es Joan Grisales, tengo 18 años, en el momento estoy haciendo las prácticas en Avianca con Tampa en la zona de comercialización de Súper. exportaciones. Ujú. La importancia a mí de las importaciones veo como una ventaja y una desventaja en sí, Ujú. porque Sí. eso permite mucho a los agentes económicos como adquirir como los bienes más baratos, de mayor Ujú. calidad, en sí pues como que beneficia a los consumidores. Y también ayuda mucho como a la industria local del país en del tanto de importar y todo eso. Ujú. La desventaja que leo es como que muchos productos que se hacen localmente se importan. Ok. Entonces, como que como los locales siempre es un poquito más caros y los otros lo pueden tener como un poco más barato, no apoyan Ujú. tanto lo local, sino que se tiran como más por lo que traen de otros países. Ujú. Ya. Súper excelente. Te pregunto, Joan, en la parte pues comercial y que te toca ahí en Avianca, ¿tienes algún tráfico en específico o manejas pues de pronto algo? Por el momento me están poniendo como en la zona de exportaciones, como ayudar a exportar flores, como la zona de Medellín es la que más exporta flores, Sí. animales, alimentos, fármacos y todo eso. Ah, Y es como eso se trabaja más que todo como por una página que ujú. ellos tienen. En ese Sí, momento está uno trabaja desde la casa súper. y ya uno mantiene conectado con ellos en Teams y todo eso. Ah, Y excelente. como, pues no sé si te diste cuenta que ellos se unieron con Tampa Ajá. Cargo. Sí, sí. Como hace 4 años ellos quedaron en quiebra, Avianca compró Tampa. Ujú. Y Tampa era de aviones cargueros y todo Sí, eso. sí. Ujú. Entonces, como ellos no habían tenido aviones cargueros, entonces ya se llama Sí. Avianca Cargo. Ajá, Entonces sí, ya señor. tienen sus propios aviones de carga y todo eso. Sí. Entonces, desde ahí ya comienza como a exportar. Ujú. No, excelente. Sí, ahí se ven obviamente en los documentos, en las guías y todo, pues ese código de Tampa, si no estoy mal, era QT, entonces sí, obviamente fue esa transición y Avianca obviamente apalanca mucho, porque también si no estoy mal tiene una operación de Costa Rica, que creo que también fue esa adquisición que eran TACA, Tampa y Sí, entonces... Taca. Ujú. Se unieron esas empresas y no recuerdo el nombre, eso tiene un nombre general, pero no recuerdo en Ujú. ese momento. Debe ser Pero un holding, creo que llaman Avianca Holding, si no estoy mal, como que la eh, compañía matriz. como Avianca Holding, algo Mm. así, sí. Que está acá Tampa y Avianca. Sí. Ah, no, súper bien, excelente, Joan. Excelente aporte que también haces el tema del tanto las ventajas como las desventajas y es algo muy importante que dices porque finalmente tienes toda la razón que ese tema de importaciones pues para unos es muy bueno, para otros es muy malo, pero para el país en general pues realmente para mí, eso es una opinión muy personal muchachos, digamos apalancando un poquito lo que dice Joan, seguimos estando en desventaja. Digamos principalmente el tema de que seamos un país pues netamente importador, porque digamos pues más adelante ya creo que ustedes han escuchado lo que es una balanza comercial y todo eso, pues que finalmente la balanza comercial es esa diferencia entre importaciones y exportaciones, pues nosotros tenemos algo que llama un superávit de importaciones o un déficit de exportaciones, es decir, importamos más que exportamos por las diferentes razones que han dicho ustedes, por acceso a mercados, por insumos más baratos y demás. Pero eso para mí, el inconveniente principal es la dependencia en otras industrias, en otros países. Y al nosotros ser tan importadores, pues si nos cae un mercado, pues a veces eso ayuda como una ayuda, presiona a los importadores para que ellos sí tengan que seguir comprando en el exterior. Cuando acá en el país, pues obviamente hay muchos productores que tienen la misma o más calidad, pero finalmente no pueden competir en un mercado de tema de costos laborales. Pues obviamente de pronto ustedes se lo han visto en contabilidad o han hablado de este tema, pues el tema de los del recurso humano es supremamente costoso en Colombia. Entonces, si te pones a comparar, por más que digan que el salario mínimo es muy poquito, la diferencia entre un salario mínimo acá y un salario mínimo en China, en Malasia, en India, que finalmente estamos hablando casi que de explotación laboral, pues finalmente, ¿cómo no van a ser competitivos esos países si la mano de obra es
tan supremamente barato. Mientras que acá, obviamente, por apoyar algo que es un tema de calidad y obviamente que los trabajadores obviamente se sientan contentos y todo el tema, pues finalmente tenemos que corresponder pues los empresarios con todo ese tema, pero también nos permite a veces como no controlar eso y a veces se nos sale las manos ese tema, no, yo importo porque es más barato, más barato, más barato. Sí, pero ¿hasta qué momento realmente estamos dejando de ser una industria o un país productor a un país comercializador o un país productor, pero más que productor de ensamblador, porque finalmente nos llegan todas las partes del extranjero, nosotros acá las ensamblamos y las vendemos? ¿Eso realmente es producción? No, obviamente hay muchos temas y mucho tela por cortar en este sentido, pero obviamente sí es como importante también lo que estás diciendo, Joan, de ese tema de tanto ventajas como desventajas. Súper bien, bienvenido. ¿Listo? ¿Quién Profe, sigue? buenas noches. Hola, Yo, Vanessa. hola, Vanessa. ¿Qué más, profe? ¿Y tú? Profe, bueno, como ya dijeron los compañeros, importar es traer mercancía de otro país, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, que hay ventajas y desventajas. Creo que la otra vez leí que hay como una ventaja de que los países que tienen fronteras, ¿cierto? Ujú, Hacen intercambio de productos, ujú, pues como para ayudarse, ¿cierto? Y la claro. desventaja para mí en la importación es que salen divisas del país en vez de ingresar. Ujú, Entonces, económicamente el país no crece, no avanza. ujú. Sí, súper Eso pienso. bien. Pero y cuéntanos dónde trabajas. Pues yo te conozco, pero los demás de pronto no te conocen, ¿no? No, profe, en este momento no trabajo en el área, Ah, bueno, estás en la casita. pero por eso pues, quiero estudiar Eh, esto. Me llamó mucho la atención, me parece muy interesante. Y como en estos días, creo que ayer decía un compañero, eh, a mí personalmente me alegra mucho ver noticias y uno ujú, entender de qué están hablando. Entonces me parece muy chévere y que realmente el comercio está en todo, el comercio internacional hoy ujú. en día. Sí. Entonces es un tema muy interesante. Súper, excelente, gracias, Manny. Y sí, muy importante el aporte que dices de todo ese tema de obviamente ese tema de las divisas, es algo que también nos aporrea mucho porque somos muy volátiles, o sea, se nos genera mucha presión por todo este tema de la tasa de cambio. Pues obviamente como somos también lo que tú dices, un país importador, nos sale ese dinero. Y peor que nos sale ese dinero costoso, porque digamos, de pronto ya ustedes también han empezado a ver ese tema de reevaluación y de evaluación y finalmente tenemos una moneda que realmente en comparación con la moneda que maneja el mundo, que es el dólar, es realmente débil. Pues débil no porque no podemos competir de industrias tú a tú, sino que porque finalmente pues ellos mandan la parada económicamente y ellos apalancan mucho ese tema de movimiento y nosotros como un país importador somos muy reactivos a todo ese tipo de cambios, entonces la tasa sube mucho, la tasa baja poquito, entonces es un tema que pues no sé si pues se acuerdan de pronto los que sean un poquito más viejos que había momentos en que la tasa de cambio era 1.500 pesos, un momento hasta que llegó casi que a 1.000 pesos y si en este momento estamos mirando 3.600, 3.700 el año pasado con todo ese tema cuando empezó la pandemia 4.000, entonces pues finalmente a los exportadores les sirve muchísimo porque están ingresando mucho y cuando lo cambian, pues obviamente tienen más divisas, pero nosotros, como hemos estado hablando, como somos un país tan importador, realmente la industria le está porreando, porque la economía colombiana tiene que sacar más pesos para pagar todos esos dólares y es muy importante como medir eso. Y finalmente es un tema que no es una solución, pues que de pronto muchos pensarán, bueno, entonces dejemos de importar. Pues no, eso no es una solución y eso realmente no va a hacer mayor presión en los mercados internacionales, pues puede hacer un huequito, pero finalmente pues lo que no se importa acá se importa en otro lado, pero sí es importante también manejar todo ese tema o como dice Vanessa, como mantenerse muy actualizado en ese tema y el movimiento. Digamos, les digo un tema como muy charro fue, yo vi en Facebook, pues ahí yo que todavía manejo Facebook, una ex compañera pues de una agente de carga decía, ustedes vieron el tema del ingreso de las vacunas y no les dio como el logo de HL y no les dio como un yo no sé qué, yo no sé a dónde pero mirándoles desde el punto de vista logístico. Y es verdad, entonces es obviamente la noticia muy importante para la salud y todo. Y realmente yo al
yo internamente estaba pensando otra cosa. Ve, ¿quién se habrá ganado ese contrato? DHL, ¿cuánto está haciendo importaciones? ¿Cómo fue todo ese proceso de traída desde Bélgica? Entonces, ¿cuántas conexiones tuvo? ¿Por qué tuvo que conectar vía Miami? O sea, ¿por cuántas calas estuvo? El manejo después de la carga y mencionaron una zona que es la zona franca, entonces también vamos a hablar de eso. Bueno, ¿qué es una zona franca? ¿Por qué se maneja la zona franca? Ustedes ya, algunos de ustedes ya tendrán experiencia con ese tema de zona franca. Entonces uno lo mira como es de ese lado, listo, van a hacer un traslado. Ah, bueno, que va a estar involucrado la DIAN, que tiene que ser la nacionalización. Entonces uno lo ve como de otra perspectiva y finalmente, pues la mayoría lo ve pues desde la noticia, llegaron las vacunas, pero digamos, uno lo ve desde otro lado. Sí, ¿cómo llegaron las vacunas? Entonces eso me parece como supremamente como chévere, como bacano, pues ese tema de mirarlo desde la arista porque lo que dice Vanessa, pues es muy cierto, que el comercio está en todos lados, pues el comercio es un algo que ya llegó para quedarse y nosotros no vamos a ser un país que va a cerrar las fronteras por más que los gobiernos del mundo amenacen eso, pues ya el comercio internacional se va a quedar y ese tema pues no va a cambiar, entonces hay que saber pues primero que todo manejarlo, dominarlo y ya pues mirar cómo como industria, como país, pues le sacamos el mayor provecho a todas esas operaciones que nosotros vamos a hacer. Excelente, Vane, bienvenido. ¿Quién sigue? Buenas noches, profe. Hola. Mi nombre es Valeria Vázquez y pues en el momento no laboro como en el área. En cuanto al tema de por qué es importante importar, pues en lo que todos hemos estado de acuerdo es el desarrollo del país, porque Ujú, muchas cosas que se producen en el exterior, como la tecnología, el tema de los automóviles, pues gracias a las importaciones es que lo tenemos. Entonces, pues sí, yo creo que básicamente por eso, por el acceso que tenemos a otros productos que nosotros no desarrollamos. ujú. Sí, excelente. Súper bien. Gracias, Vale. Dices que no trabajas en el área, pero trabajas, pues tienes, haces algo, pues. Sí, profe, yo tengo una tienda deportiva, de implementos deportivos. Ah, súper. ¿Y te ha tocado de pronto manejar algún producto importado? Me imagino que sí, pues entonces. No, yo trabajo directo con fabricantes de acá de Medellín, Ah, de más que excelente. todo como con las estructuras de hierro, pues como las barras, las mancuernas y Ujú. eso, todos son productos de acá de Medellín. Ah, Y ya pues excelente. como, sí, pues como sí, casi todo es local, casi todo es nacional, Ujú. pero sí tuve otra tienda que sí me tocaba hacer importaciones de China, que eran de productos chinos, pero no las hacía yo Ujú. directamente pues por el papeleo y eso, pero sí estuve como involucrada también con el tema. Ah, excelente, Valeria, súper bien. Muchísimas gracias. Y sí, finalmente ese tema que dices es específicamente todo ese tema de manejo, de lo importante pues que es que todo ese tema, el acceso pues y esa apertura que nos permite el desarrollo, pues finalmente hay muchas cosas que nosotros no habíamos desarrollado de la mejor manera, entonces obviamente esos productos tecnológicos, todo ese know-how, todo ese tema de conocimiento y todo ese tema de bienes pues que provienen de otro país nos ayudan también a mirar nuestro propio, perdón, proceso productivo y obviamente cómo podemos mejorar, pero finalmente sí necesitamos o también todo el mundo necesita ayuda y Colombia también ayuda en ese tema, pues Colombia es fuerte en la parte agropecuaria, entonces exporta muchos productos y también ayudan con todo ese conocimiento. Entonces nosotros pues damos para recibir, entonces es muy importante contemplar pues que las importaciones también nos han permitido tener ese desarrollo con acceso a muchas tecnologías, a muchos bienes que nos permiten pues también hacer un mejor proceso productivo. Súper bien. Gracias, Valeria. ¿Quién sigue? Buenas noches, yo creo que sería como el último yo. No, falta Eh, todavía. Falta usted, Jorge. Falta Shaira. Falto yo también, profe Santiago Ramírez. Listo, hágale tranquilo. Entonces, bueno, hacemos Jorge, luego Shaira, luego Santiago Ramírez. bueno. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Jorge Andrés Gutiérrez. Yo también trabajo actualmente para UPS, pero en una sección diferente que es la de cuentas por pagar. Perdón, las de, sí, cuentas por pagar, Ujú, que se trata más que todo de pagarle, de asegurar el pago para los proveedores. ujú, La oficina, pues la oficina queda en la parte queda cerquita al CESE realmente, queda en este centro comercial que hicieron por la zona del tranvía.
Súper. Es una oficina que estaba relativamente nueva hasta que pasó lo de la pandemia, entonces yo ya llevo por lo menos un año trabajando desde la casa. La motivación mía para estudiar pues comercio internacional realmente era mi afinidad por los idiomas Ujú. y pues mi experiencia con UPS que me presentó como todo este mundo de lo que era la importación y el manejo de mercancías, eh, sí, del manejo de mercancías en general. Entonces, pues me llamó la atención y me provocó pues mucho estudiar este tema. Eh, Excelente. ¿Qué más puedo hablar? Acerca de la importancia de las importaciones, estoy de acuerdo con todo lo que todos han dicho acerca de la importancia en cuanto al desarrollo del país, en cuanto a la obtención de recursos que no están a la mano, que no están producidos localmente. Eh, por ejemplo, y es que el ejemplo más claro es este de las vacunas, algo que Ujú. está tan, eh, o sea, algo que es como tan primordial para poder lograr una estabilidad económica en el país o volver a tratar de una medio normalidad con las vacunas y está pues incluido ahí en lo que es el comercio internacional y todo el proceso logístico. Eh, o sea, porque vos mencionabas cómo las trajeron, ¿cierto? Y tenés toda la razón, la negociación, de hecho fue muy chistoso porque en las noticias hubo un escándalo muy grande porque decían que el equipo negociador de Colombia no había mandado negociadores que supieran inglés, por ejemplo, que no Ajá, sabían inglés. O sea, sí. a la final eso se, ¿cómo se dice? Eso se Se controvirtió, desmintió, pues, sí. y Ujú. se desmintió, pero igual ahí nota uno la importancia, ¿cierto?, de la comunicación entre países y de la cooperación internacional. Entonces, esa es la parte que más me parece a mí que es importante de las exportaciones, perdón, de las importaciones. La capacidad, pues, de permitirle a un país que sobrelleve su escasez, porque también hace parte de lo que es el concepto de economía. Nosotros, la escasez siempre es un primordial en la economía y el conseguir cómo suplir esa escasez es parte importante la importación, es parte importante de eso, de cómo suplir la escasez que existe. Entonces, bueno, mucho gusto y nada, muy motivado también para poder aprender muchas cosas nuevas también. Gracias. No sabía que Muchas ese logo gracias. grande que había de UPS era de unas oficinas ahí. Yo pensé que de pronto recibían paquetes, pero no sabía que. Chévere. Bacano, y ese tema, lo que dices, es muy importante también, ese tema de los idiomas, del acceso a los mercados, pues y finalmente ese tema de comunicación, pues obviamente también las importaciones nos permiten esa comunicación de doble vía y también conocer culturalmente, pues cómo se maneja ese tema de negociaciones y relaciones con otros países y se ven muchas cosas como la necesidad pues económica, física, la necesidad, no sé, administrativa, pues muchos temas pues que se desarrollan en ese sentido y nosotros a veces lo miramos con un proceso simple, es que, o muchos clientes de pronto se van a dar cuenta ya cuando estén o si ya están metidos en este mundo, las importaciones, cómo las ve un cliente. Muchas veces un generador de carga, pues ese importador directo, pues a veces piensa que simplemente es que yo hago el pedido y eso me tiene que llegar, pero obviamente en esta clase también vamos a ver que eso no es así tan sencillo, que hay un proceso complejo detrás, que no solamente el tema es que yo conocí un proveedor y él me va a importar. Pues hay un tema de reglamentaciones, de regulaciones que nosotros tenemos que conocer para hacer como todo el tema correctamente. Entonces, si utilizo courier, entonces no utilizo courier, o lo voy a manejar en un contenedor, o lo voy a manejar marítimo, aéreo. Entonces, tenemos que conocer como todas esas variables que están involucradas. Pero obviamente lo más importante es un proceso correcto de toma de decisiones. Finalmente, esta clase también nos va a servir mucho todo ese tema de pensamiento crítico, de análisis de una situación, que nos va a permitir pues todo ese tema de conocimiento y obviamente aplicarlo ya en el mundo laboral. Muchas gracias, Jorge. Seguía Shaira. Buenas tardes, profe. Hola. Bueno, mi nombre, como tú dices, es Chaira y pues en este momento Ujú. y pues para mí es importante porque pues se adquiere productos que aporta a la economía del país.
Bien, excelente. El aporte a la economía, pues obviamente todo el tema. Súper bien, Shaira, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias a ti, profe. Listo. Y sigue, claro que sí, sigue Santiago Ramírez. Listo, profe. Buenas noches para todos. Mi nombre es Santiago Ramírez. Actualmente trabajo en una empresa que se dedica a la importación de productos cosméticos pues, desde China. Ujú, Yo pienso, pues, profe, que la importancia de las importaciones, aparte de generar empleo a personas acá, pues también es como abastecer esa forma de consumir otras cosas del ser humano, como que de acceder a otras tendencias, a otras culturas, de poder ujú. traer otras culturas o otras modas acá a este país. Yo creo que eso también es bueno porque, como usted lo mencionaba ahorita, eso generaliza y hace que, pues, que tengamos como más participación con otras personas de otros países, más interacción, conozcamos más culturas. Y yo creo que esa sería como la importancia de las importaciones. Una idea pues Excelente. de doble filo ahí. Sí, claro que sí. Y dices que, ¿cómo se llama la empresa, la importadora de maquillaje? Pues ellos tienen, la razón social se llama Esencias y Fragancias, pero la Ok, marca principal de ellos, pues como el nombre comercial es de Arbody. ok, perfecto, excelente, wow, chévere. No, te pregunto porque finalmente un tema que toca es mucho ese tema de acceso a nuevas cosas y nuevos productos, ese tema pues ese tema de maquillaje y digamos productos no tradicionales, pues obviamente también veremos el tema de importaciones y exportaciones tradicionales y no tradicionales y finalmente es un tema que hay productos que finalmente van cumpliendo como ciclos, ¿sí o no? Entonces van cumpliendo ciclos y lo que era importante hace 5 años o el año pasado realmente ya no tiene importancia y realmente se está abriendo mucho todo el tema del mercado y específicamente te tocas ese tema de maquillaje y de China. Es una industria que también ha empezado mucho y eso es un tema porque, digamos, también lo que se ha dado cuenta, pues por toda esta situación que ha sucedido con la pandemia, pues mucha gente está en la casa. Entonces, a la gente al estar en la casa, entonces de pronto dicen, ve, quisiera estudiar algo o de pronto mirar cómo me maquillo mejor. Entonces, todos los influencers y todas las cosas en las redes sociales con todo ese tema de maquillaje. Entonces, obviamente, ya hay personas que construyen una industria de eso y hay personas pues que otras marcas de maquillaje, me imagino que en la que trabaja Santiago, que finalmente han hecho un muy buen negocio con eso porque finalmente es un producto de mucho movimiento. Pues el maquillaje obviamente es un tema que nunca se va a acabar y es un tema que constantemente se está innovando, pero también es un tema de mucho cuidado. Digamos, pues digamos específicamente el lado de maquillaje, también tenemos que mirar no solamente el tema de que el producto me llegue y que me llegue en buena calidad, me llegue en buen estado, sino todo el tema de reglamentación que tengo que ver con temas de INVIMA, sino el INVIMA, ICA, todas esas instituciones pues encargadas de salvaguardar pues todo el tema del cuidado humano y también pues ese tema de preconcepciones que hemos hablado muchachos que vamos a ir como tumbando las muchas que el tema es que las importaciones son simplemente yo llamo, pido, me llega, un momentico. Y a veces, pues, por desconocimiento, pues muchas veces los importadores por desconocimiento no manejan o dicen que no tienen por qué saber las normas, pero digamos el tema de desconocimiento de las normas no se exime o no significa que no las tenga que cumplir. Entonces ha habido muchos problemas o muchos inconvenientes en tema de que, no, es que yo pensé que no iba a suceder nada y resulta que me faltó un registro. Y eso se puede presentar en un problema más grande donde un producto que se importe de China, que también pues hay un tema de contrabando, de mala manufactura, de productos de mala calidad, ¿cómo puede afectar la salud? Porque finalmente la salud es algo, pues el maquillaje es algo que entra en contacto con mi piel, con mi cabello, con todo, con mis ojos. Y entonces, si yo traigo un producto de mala calidad hecho en fábricas piratas o hecho con materiales que no son aptos para la industria cosmética, eso le puede generar un daño y le puede causar hasta la muerte a una persona. Y de pronto, pues las personas egoístas o las personas que solamente piensan en su bienestar económico, dicen, no, que me lo traigan de donde sea. Y obviamente nosotros también tenemos que ser guardianes y vamos a trabajar en algún tipo de industria de eso, una empresa como la DIAN, un ente de control, pues que también tenemos que tener todo ese conocimiento que necesitamos
para finalmente pues salvaguardar pues no solamente nuestro trabajo, sino también pues un país, que es importante obviamente cuidarnos entre todos y el conocimiento es el que nos permite hacer eso. Entonces, excelente aporte Santiago. Y me faltan dos, me faltan Cristian e Isabel. ¿Quién quiere empezar? Hola, buenas Profesor. noches. Listo, ¿qué más? Bueno, Entonces Isabel y luego Cristian. Eh, yo me llamo Julieta Oquendo. En este momento no Julieta. trabajo, solamente me dedico a estudiar. Ujú, Y referente a lo de la pregunta que hizo, pienso que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, ujú, que se adquieren productos que acá no se producen o son de mayor calidad o más económicos. ujú. Excelente, Julieta. Sí, finalmente pues ese tema muy importante lo que dices, de ese tema de obviamente tenemos que ser competitivos y también tenemos que mirar ese tema de la competitividad con respecto a la comercialización de productos. Pues obviamente hay temas de quizás nosotros no somos fuertes en una industria productora, pero sí obviamente somos colombianos, tenemos mucho empuje, pues paisas pues mejor dicho, entonces vendemos hasta un hueco, entonces eso también puede ser un tema de un negocio próspero bien trabajado la comercialización de productos. Entonces, obviamente, saber importar y saber manejar esos productos que ya están terminados también nos permite también generar pues empleos al tener vendedores y todo y mirar pues de pronto cómo podemos como finalmente tener una ventaja entre todos y ayudar a que la economía se mueva, porque finalmente necesitamos que la economía se reactive, pues esté como presente y eso se hace pues con productos de buena calidad, bien hechos y finalmente pues también bien importados. Entonces, excelente aporte, Julieta, muchas gracias y bienvenida. Y Cristian. listo, pues buenas noches a todos y mi nombre es Cristian y estoy en prácticas. Y pues respondiendo a la pregunta, sí creo pues que comparto pues todo lo que han dicho mis compañeros y es verdaderamente importante en este aspecto porque siempre hay pues, hay como una ausencia en un producto y es siempre beneficioso tener pues, pues ese recurso en base a necesidad, costo y beneficio. Y pues creo que importar no significa solo traer algo del exterior y comerciarlo, sino pues que hay mucho cuento detrás de eso. Y pues espero poder aprender mucho en ese tema con usted y mis compañeros igual lo entiendan. Eso sería todo. Ya, Gracias. súper. ¿Y dónde estás haciendo la práctica, Cristian? En Avianca, Ah, súper bien. ¿Y qué te toca hacer? pues ahora mismo estoy en rotación y estoy en un lugar llamado Cuarto Frío. Ok. Y bueno, es un lugar pues que es, las exportaciones son pues 90% flores. Ujú, Y pues todo este proceso de OPD sí. y en el sistema puedes ver que todo coincida y pues ese Ujú. tipo de cosas. Excelente, súper Cristian. Y es algo chévere que mencionas pues ese tema de Cuarto Frío. Obviamente también tenemos que pensar y también vamos a mirar todo ese tema de importaciones, pues digamos especiales, pues que ahí finalmente hay mucho que nosotros podríamos contemplar en el sentido de que pues no solamente los productos normales que vienen en un contenedor o en un avión son los que se importan, sino que hay productos que se tienen que importar o exportar y tienen que manejar temas como de cadenas de frío. Y de pronto nosotros pensamos que las cadenas de frío solamente son para eso de frío, pero también son para control de temperatura, porque no solamente es un tema de que un producto no puede ir a más de temperatura, sino que hay productos que no pueden ir menor a una temperatura. Y finalmente nosotros somos un país tropical, pero nosotros si pensamos podríamos tener un producto importado desde Estados Unidos, desde Europa, y no sé si ustedes se están dando cuenta en este momento de lo que está pasando en Estados Unidos, específicamente en la frontera con México y toda esa parte del Golfo y Texas, que están congelados, que uno dirá que finalmente pues no debe ser una parte que haya que sea muy frío, pero finalmente sí lo es, pues a veces hay unas tormentas tropicales y todo ese temas meteorológicos que se combinan y finalmente causan eso. Y uno dirá, bueno, ¿y eso a mí como importador qué me afecta? Pues no sé si han escuchado muchachos que ahí esa parte del país prácticamente se paró.
O sea, prácticamente se paró en el tema de reparto de mercancías. Y hay un puerto muy importante en Texas que se llama el puerto de Houston. Entonces el puerto de Houston alimenta de pronto importaciones a Cartagena. Y también el aeropuerto de Houston, pues es un puerto de transporte muy importante, un aeropuerto. Y si esas operaciones se paran, pues a veces hay que contemplar todos esos factores. O si nosotros estamos manejando una importación de que viene desde Alemania y resulta que, que el producto puede estar a temperatura ambiente acá, pero mi proveedor me dice, no, pero me toca despachártelo en un contenedor refrigerado. Entonces uno va a decir, pero ¿por qué? Porque resulta que en Alemania están pasando por una temporada de invierno, hay unas heladas tremendas y el contenedor pues no protege contra la temperatura. Entonces tendríamos que contemplar eso. ¿Cuáles son los equipos especiales que se toman en cuenta para ese tema? Entonces están los reefers, están todo ese tema, están después cuando llegan, cómo se maneja esa mercancía y está el tema como el que trabaja actualmente Christian, que son los cuartos fríos, porque finalmente nosotros tenemos que pensar en la palabra o la frase muy importante, cadena de frío. Y cadena de frío no es simplemente llegar y meter algo en una nevera, no, hay que contemplar que durante el proceso de transporte hay muchos factores, hay muchos actores, hay muchas personas y compañías involucradas y para una mercancía tan sensible, porque digamos en el caso de las flores o en el caso de digamos los químicos o lo que sea, tenemos que tener muy en cuenta eso y un error tan pequeño como, como pensar o dejar una mercancía por fuera de ese cuarto frío 10, 15 minutos, uno dice, no, pues que son 10, 15 minutos, me puede dañar toda la consistencia del producto. Digamos, volviendo pues al tema que hemos estado hablando, el tema de las vacunas. Mire todo el esfuerzo que se ha tenido que hacer para el tema de las vacunas. Entonces uno ve esos de HL con esas chaquetotas ahí recibiendo la mercancía. Entonces, es eso que también tenemos que contemplar y no solamente pensar que la importación llega acá, se nacionaliza y ya. Y hay que pensar en todo eso. Bueno, necesito nacionalizar, pero resulta que es un producto sensible a la temperatura. Entonces hay que mirar diferentes formas de nacionalizar, un descargue directo, una importación directa, una importación anticipada. Entonces todos esos temas que también como vamos a hablar en esta clase, entonces es muy chévere que también pues como mismo, todos aprendamos desde las diferentes perspectivas que hemos estado hablando. Algunos trabajan en la parte de courier, otros trabajan en la parte de cliente directo, otros como importadores, otros como empresarios. Entonces es muy chévere, muchachos, esa combinación que nosotros tenemos en esa clase y yo pues lo que busco hacer pues es una guía para ustedes. Pues obviamente no me las sé todas, pues obviamente sí mi conocimiento, más que todo mi experiencia me ayuda como a explicarles las cosas y quiero también hacerlo de la manera más práctica. Pues obviamente el tema no es pesado, pero sí es robusto. Pues todo lo que vamos a ver y ya más adelante les voy a mostrar todo el tema del planeador y los temas que vamos a ver. De pronto les va a parecer mucho, pero finalmente lo que es mi meta, lo que yo voy a procurar, lo que yo quiero hacer es aterrizarlo de la mejor manera posible. Pues finalmente llegar a que nosotros realmente conozcamos qué son las importaciones al detalle y que las conozcamos más que todo en el mundo laboral. Entonces yo les puedo contar desde mis perspectivas, las perspectivas de mis compañeros, de mis amigos, qué situaciones de pronto le han pasado y miremos entre todos, bueno, cómo hubiéramos o cómo se hubiera solucionado de la menor manera esto. Entonces un caso de una importación que está demorada por X o Y. Entonces todo ese tema pues espero pues como entregarles después de la mejor manera y finalmente pues no nos vamos a salir del tema normativo, pero vamos a concentrarnos más, como les digo muchachos, en el tema de la esencia de las importaciones. O sea, ¿qué es una importación? Visto desde el mundo real. Es algo que yo de pronto procuro hacer que de pronto lo veamos desde una arista muy real porque sirve mucho tener el conocimiento teórico, muchachos, pero creo que cada uno se va a dar cuenta o ya se ha dado cuenta cuando entramos al mundo laboral es algo completamente diferente, es algo que cambia. Es importante tener esa capacidad de adaptación, esa capacidad de cambio y eso nos lo da, pues en mi opinión, el tema del conocimiento. Pues si nosotros tenemos el conocimiento, nos pueden tirar todas las curvas, nos pueden tirar todos los chicharrones, todas las situaciones, y nosotros tendríamos, si no la respuesta, al menos saber dónde se podría consultar la respuesta y saber que contamos con empresas especializadas que nos ayudan con todo ese proceso, las agencias de aduana, las agencias de carga, las comercialidades internacionales, los asesores de comercio exterior, los importadores, los entes reglamentarios como la IAN, el INVIMA, el ICA, las zonas francas y todo ese tema y todo ese andamiaje y todas esas personas involucradas, que desde la persona más mínima, por decirlo así, que tiene la función más sencilla, puede generar un efecto caótico, tanto bueno o un efecto
esperanzador, como bueno, pues en vez de caótico malo, y eso pues obviamente tenemos que tener como ese conocimiento que nos va a ayudar con todo eso. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho sus presentaciones, súper buenas respuestas, o sea, excelentes aportes, muchachos. Muchas gracias por abrir ese panorama para todos. Y ahora vamos a hablar un poquito de este tema del curso. Listo. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta el momento, me avisan. Si no, vamos a empezar pues con una presentación rapidita pues de lo que son como lo que vamos a hablar hoy, que es todo el tema del pacto pedagógico. Y hoy principalmente vamos a ver qué es lo que vamos a desarrollar dentro de la materia. Listo. Entonces, primero, hablemos del tema del pacto pedagógico. Bueno, entonces, aquí les comparto una presentación sencillita. Listo. Entonces, bienvenidos. Y la pongo pantalla completa. Listo. Aquí hablemos principalmente, pues de pronto vamos a saltar un poquitico, pues un tema pero digamos, arranquemos con lo primero, que es importante, lo del tema de las asistencias. Pues obviamente creo que ya obviamente ustedes han estado pues en esta institución bastantes semestres, entonces ustedes ya saben que con el tema del 20% de las inasistencias a las clases, pues finalmente es un tema que cancelan o pierden la materia pues por el tema de eso. Pero antes de eso los quiero empatar con el tema de la alternancia. Pues obviamente como ustedes saben, pues seguimos en el tema de la pandemia, pues ya las cosas están marchando para volver a la nueva normalidad, como decía así, pero les quiero contar en el tema ese es de cómo estamos. Principalmente, muchachos, hemos hablado de el año pasado, los que tuvieron de pronto la oportunidad de estar en estas clases, pues con estos cursos, pues se dieron cuenta que tuvieron unos encuentros muy contados con los profesores y que la mayoría del tema se desarrolló virtualmente. Digamos, lo que estamos nosotros buscando como institución este semestre es darle un poquito más de frecuencia a los encuentros presenciales. Nosotros obviamente reconocemos que el mundo ha cambiado, que el tema de la virtualidad está para quedarse y muchos de ustedes, pues, y me incluyo, pues, que estamos trabajando en home office desde la casa, pues obviamente tenemos que de pronto saber que hay una nueva realidad sin descartar el enfoque educativo que nosotros tenemos. Pues finalmente ustedes se han matriculado en una modalidad que es presencial. Y esa presencialidad no la vamos a quitar, muchachos. El año pasado o el semestre pasado, digamos, lo que se tenía medio concretado era que se debía hacer al menos, digamos que se tenían que hacer mínimo 4 encuentros durante ese tiempo que estuvimos, pues, digamos, en el semestre y, digamos, lo cumplimos, pero a veces muchos profesores, incluyéndome, solamente hicimos esos 4. Entonces lo que nosotros queremos hacer o lo que estamos procurando es que al menos como requisito, por decirlo inicial, que nos han dicho, es que al menos una vez al mes estemos en la sede. Pero yo la quiero llevar un poquito más allá porque, digamos, hemos tenido las opiniones de ustedes supremamente importantes, tanto a favor como en contra de la virtualidad. Nosotros entendemos que a veces los cambios son difíciles o las situaciones son difíciles de adaptar, pero nosotros tenemos que ofrecerles a ustedes el producto que ustedes están buscando. Entonces eso involucra o eso también tiene que ver con el tema de la presencialidad. Entonces, por el momento, muchachos, yo les diría que conmigo la idea es que estemos al menos 2 veces al mes en la sede. Pues digamos, tenemos una ventaja de estar en semana y no en fin de semana, porque pues a veces en fin de semana se juntan muchas clases en bloque, entonces obviamente de pronto un profe no está, otro profe no está. En nosotros es simplemente terminamos nuestras labores, venimos a la sede, terminamos y hacemos la clase pues presencial y es chévere conocernos, hablar frente a frente, como manejar todo ese tema de la dinámica en clase. Entonces nos ayuda mucho con eso. Entonces por el momento tendríamos, o sea, téngalo en la cabeza, todavía no está concretado con fechas o algo, que vamos a estar pensando en estar mínimamente 2 veces al mes en la sede. Obviamente que íbamos a alternar una clase en sede, otra clase virtual y así sucesivamente para darle un poquito más de frecuencia al tema de los encuentros. Tema de fechas, todavía no está, muchachos, que les cuento por el momento. Las primeras 2 clases, esta y la de la próxima semana, van a ser
por este medio. Las vamos a hacer netamente virtual. Ya más adelante o ya específicamente la próxima semana les voy a indicar cuándo vamos a empezar con ese tema de encuentros. Y obviamente, muchachos, reconozco la misma dinámica que nosotros teníamos el semestre del año pasado. Yo entiendo que ustedes pueden tener las razones por las cuales no pueden venir, razones médicas, razones pues de carácter, de que finalmente no se siente seguro saliendo a la calle, razones pues laborales, que trabajan hasta cierta hora, pero sí quiero que también pedirles encarecidamente, muchachos, que cuando tengamos esos encuentros sincrónicos en la clase, hagamos todo el esfuerzo por estar la mayoría allá. Pues somos una clase pequeña, pero eso nos sirve mucho para ese tema como de dinamismo, de compartir ideas, y eso nos permite trabajar supremamente bien. Entonces sí les pido que de pronto que todos estemos, o sea, ojalá todos estemos, pero también entiendo que de pronto no vamos a estar todos. Y nosotros como los instructores, como los profesores, obviamente tenemos que presentarles a los que no van a estar en esos encuentros dentro de la sede, pues los mismos medios como si estuvieran en la clase con nosotros virtual, y vamos a tener la conexión por Webex y normal. ¿Qué les pido yo? Obviamente es el tema uno, el compromiso de que vengan. Dos, si por X o Y motivo no pueden venir, pues que me cuenten con anticipación. Profe, tengo que trabajar, me tengo que quedar hasta tarde, profe, no puedo venir, profe, yo estoy enfermo, profe, tal cosa. Pues entonces eso también va empatado con el tema de la asistencia. Pues obviamente, muchachos, sabemos que sí o sí, pues los encuentros son obligatorios porque ustedes están estudiando algo, pero finalmente entendemos que, o sea, no es el tema que van a tener una falta en asistencia si la clase era presencial en la sede y lo ven por medio Webex, ¿no? Porque están presentes y están aportando y los demás. Pero sí, como les digo, es muy chévere que consideren que esos encuentros en la clase son mucho más dinámicos, independiente que estos también sean dinámicos, pero nos permite mucho verle la reacción, verle las caras, los ojos, saber cómo estamos, cómo está la participación, y también nos permite como de pronto desarrollar más temas. Pues entonces es como importante que tengamos eso en cuenta para el tema de los encuentros, y yo les estaré indicando, listo, yo les estaré indicando con la anticipación pues qué encuentro es en CESDE, qué encuentro es virtual. Entonces les cuento como ese tema de la alternancia junto con la asistencia. Recordemos ese tema de la asistencia, muchachos, pues cuáles son las faltas avaladas pues en el tema de incapacidad, tema de calamidad doméstica y en tema de razón laboral de fuerza mayor, obviamente las tres, con su justificación escrita. Pues obviamente, muchachos, pues yo sé que la situación es diferente para todos. Si alguno de ustedes no va a estar en la clase por alguna de las razones diferentes a las que hemos hablado, yo les pido encarecidamente que primero se comuniquen conmigo y me cuenten. Profe, mira, tengo, no sé, tengo que entregar un trabajo, tengo que hacer algo, profe, tengo un chicharrón, no sé, se me inundó la casa, pues lo más exagerado del mundo, profe, no me prende la moto, cualquier cosa, pues sí que se comunican primero conmigo para mirarles el tema de, pues, que no haya una falta. Pues si finalmente pues ustedes no se comunican conmigo y después no me cuentan qué pasó, yo no sé qué sucedió con ustedes, yo tomaré la clase como si ustedes faltaron a esa clase, y obviamente hay un límite de clases a las cuales ustedes pueden faltar. Entonces, ante todo yo lo veo como un tema de un signo de respeto mutuo entre las dos partes, que finalmente pues tengamos muy claro ese tema de la asistencia. ¿Listo? Listo. Entonces ahorita cuando termine como la presentacióncita, pues hacemos en proposiciones y varios todo ese tema de preguntas y aportes que quieran hacer ustedes. Listo, es como la primera parte que les quería tocar. La segunda parte es el tema de la evaluación. Como ustedes ven, muchachos, pues obviamente nosotros acá evaluamos tres competencias o tres aristas que son el conocimiento, desempeño y producto. ¿Qué tenemos por la evaluación de conocimiento? Van a ser todo lo que tiene que ver con los trabajos y los talleres en clase. ¿Qué significa eso? Yo procuraré que cada semana hagamos una actividad diferente que ustedes de pronto van a aportar con su conocimiento. Entonces, talleres, sopas de letras, foros, como todo ese tema de algo donde queda una evidencia física o una evidencia documental, perdón, de obviamente el trabajo que hemos desarrollado, pues en base a los trabajos que vamos o a los temas que vamos a desarrollar. Listo, entonces eso va a ser una parte que pues yo voy a ponerme la meta o un compromiso mío es que cada semana tengamos una pequeña actividad pues que tenga alguna nota. Y yo les muchachos, eso tiene una nota para que lo tengan en cuenta. Segundo, el tema de la evaluación del desempeño. Obviamente es un tema muy ancho, muy de revisar, pero tiene que ver, perdón, con todo lo que es el tema de la participación en clase, los foros, las actividades de opinión
como digamos el ejercicio que hicimos en la introducción de la clase. Todo ese tema de aportes de ustedes pues nos permiten también conocer ese tema de conocimiento o razonamiento crítico. También eso va como evaluándose obviamente la participación y no significa que el que más aporte es el que mejor nota va a sacar, sino que obviamente buscamos aportes de calidad. Y obviamente la participación es supremamente importante y fomentamos mucho eso, muchachos. Pues al menos yo quiero que esta sea una clase abierta, que nos podamos divertir, que podamos, mejor dicho, conocer muchas cosas que nos ayuden como a fomentar o digamos a expandir nuestros conocimientos. Pues hay temas que de pronto yo no conozco que ustedes sí lo conocen, entonces de pronto yo les podría hacer una pregunta y la respuesta que ustedes me dan es un conocimiento nuevo para todos, incluyéndome. Entonces es importante que también hagas todo ese tema del comportamiento de la participación, perdón, en clase. ¿Listo? Y la tercera evaluación es lo que se conoce como la evaluación de producto. Obviamente eso se conoce pues principalmente con todo el tema de las evaluaciones, por decirlo así. ¿Cómo es el tema conmigo? Pues finalmente vamos a tener 3 momentos. Los primeros 2 momentos, pues vamos a mirar si los desarrollamos, pues, o lo que tengo pensado es un examen escrito, digamos como por Google Forms, que lo llenen, obviamente el tiempo de la clase, pues, con todo lo que hemos visto. Y el tercer momento todavía lo tengo en la cabeza como en el borrador de pronto hacer o un trabajo macro que involucre de pronto todo un proceso que hemos ido desarrollando durante la clase o finalmente pues una evaluación final como acumulativa. Ese tercer momento vamos a ir viendo cómo nos está yendo en la clase, pues cómo vamos con el desarrollo de los temas y entre los dos, pues entre ustedes y yo, como definir como la mejor forma de pronto evaluar eso, obviamente sin desquitar la exigencia y todo ese tema que tenemos que tener. Y estas son las fechas que podríamos contemplar para esas evaluaciones. Primer momento, sexta semana, que es el 24 de marzo. Segundo momento, la semana número 11, que es el 5 de mayo. Y la tercera semana, semana número 16. Y obviamente que quede, pues, con su respectiva, perdón, semana para hacer tema de planes de mejoramiento, talleres o actividades que necesitamos como para recuperar. Si de pronto no nos fue tan bien en la nota, pues que finalmente con el trabajo complementario, pues podamos mejorar eso. Listo. Entonces, lo que sigue, el tema de la conducta de la clase. Pues muchachos, ante todo, en este momento lo han demostrado perfecto, súper educados, súper amables. Les agradezco ese tema y la participación que han tenido. Y obviamente ya conocemos o repasemos todo el tema de las reglas de juego que tenemos que tener en la clase. Pues ante todo, muchachos, creo que tenemos claro que debe primar el respeto. Pues no interrumpir a los compañeros cuando están hablando, yo no interrumpirlos a ustedes. Entonces, obviamente, hacer de la manera más adecuada y obviamente prestarnos a estar en la clase con la mejor disposición. Yo sé que este tema virtual se presenta para mucho y yo no voy a ser una persona que les va a exigir tener la cámara encendida. Eso para mí no es muestra que ustedes están o no participando, sino que simplemente pues yo veo quién está conectado y yo siempre, muchachos, voy a suponer que ustedes primero están prestando atención a lo que digo, están enfocados en la clase y no están haciendo otra cosa, pero yo no soy una policía, no soy los papás, como, usted sí está prestando atención. No, porque yo obviamente procuraré preguntarles, muchachos, ¿estamos bien? ¿Entendemos? ¿Tenemos alguna duda? Y si ustedes me dicen que no, pues entenderé que todo quedó claro. Pero eso es lo que yo estoy suponiendo. Pero entonces, muchachos, seamos muy respetuosos en ese sentido y muy abiertos a decir que no entendemos algo. Si yo estoy yendo muy rápido, si estoy explicando algo que de pronto no hemos visto, que definitivamente no está claro, por favor, les invito a que me paren y dicen, profe, un momento, devolvámonos un poquitico, entendamos mejor este concepto, repasemos y yo no tengo ningún inconveniente. Lo más importante para mí es que ustedes tengan el conocimiento desarrollado y que les quede. Pues a mí yo no soy tan enfocado en el tema de que ustedes tienen que aprender algo para memorizarlo para una nota. No, es que la vocación es dinámica y el conocimiento es dinámico, pero que al menos tengan las bases sentadas para que ustedes a futuro, cuando vean una situación que se sale un poquito de ese molde, sepan reaccionar, porque a veces nosotros nos centramos mucho en la memorización, en aprender por aprender, y yo no quiero eso, yo quiero que ustedes aprendan porque les va a aportar algo a sus vidas profesionales. Cuando estemos dentro del salón de clase, pues obviamente conocemos las reglas de juego, la conducta, pues obviamente el tema de la comida, muchachos, pues no vamos a estar ahí en la sala en el salón comiendo salchipapas, perritos, sándwiches y algo. No, pues para eso está la cafetería o eso, para eso vamos afuera. Eso sí, si tenemos agüita, tinto, un capuchino, si tenemos un bombombón, un dulce, unas galletas, unas papitas, pues bueno, manejemos pues eso lo más respetuosamente posible, pues y no hacer bulla y finalmente
botar la basura. Pues finalmente recordemos, muchachos, que todo es un tema de respeto y finalmente el siguiente día hay clases de otra materia con otro profesor, entonces no hay nada peor como un profesor llegar al salón de clase y encontrarse vuelto nada, o las señoras del aseo, o el personal de aseo que está, pues eso es una falta de respeto, que su trabajo bien hecho, su trabajo bien desarrollado, se haya dañado por nosotros que somos la última clase y al otro día tengan que estar pensando que esto es una, mejor dicho, no. Obviamente manejamos ese, ante todo el respeto, pues y siempre considerando como el bienestar de los demás y pues yo no tengo ningún inconveniente que ustedes se tomen un tintico, coman un confitico, algo que no haga mucho. Entonces es muy importante y ya tendremos el espacio pues para el descanso, para que finalmente miremos todo ese tema para que ustedes vayan, coman y después volvemos y lo demás. Listo. Y hablando de ese tema de la comida, digamos principalmente acá, les quiero preguntar o quiero pues que lleguemos ya de acuerdo el tema del descanso. El tema de descanso. Nosotros muchachos, esta clase se va hasta las 8:40. Empieza a las 6:15, termina a las 8:40. Pues obviamente ese 6:15 hora de inicio, se puede ir unos 5 minuticos más mientras llegamos o nos conectamos. Y la idea es hasta las 8:40 en puntico o más tempranito. Cuando llegamos tempranitos, que de pronto salgamos 5 o 10 minutos antes, pues no más que eso, porque finalmente hay que darles muchachos y tenemos mucho tema por qué cortar. Hasta de pronto, pues habrá un momento que les pida 5 o 10 minutos más. Pues obviamente yo no les voy a dejar hasta tan tarde, sea por este medio, o sea, digamos, presencialmente, entonces tampoco piensen que nos vamos a extender más allá del tiempo que tenemos de la clase. Les pediré de pronto en casos muy esporádicos que me regalen 5 minuticos si quiero de pronto cerrar o recalcar un temita. Listo. Pero con respecto a eso que tenemos ese horario entre 6:15 y 8:40 de la noche, les quiero abrir, ya de pronto hagamos la propuesta o de pronto si están de acuerdo con la propuesta mía, que para mí el descanso sea un descanso a las 7:25 y que sea de 20 minutos, que sea hasta las 7:45 y ya volvemos de 7:45 a 8:40. Los escucho, muchachos. Está bien la hora, de pronto más tarde, más temprano, más tiempo no me piden, porque yo creo que 20 minuticos apenas está bien por todo el tema que tenemos. Pues si se pasan 5 minuticos, muchachos, mientras están terminando de comer, pues yo no tengo ningún inconveniente, sino que yo sí quiero como que el tema de que cuando nosotros tengamos el tema, los 20 minuticos, pues la idea es que a los 20 minuticos arranquemos otra vez, pues y terminemos o esperemos un momentico pero que no se vaya mucho más allá, 35, 40 minutos en el descanso, porque no me parece justo con ustedes que finalmente pues quieran estudiar, quieran tener el conocimiento y de pronto nos quedemos porque tenemos un descanso muy largo. Entonces, abro el tema para que me confirmen muchachos, 7:25 y 7:45 está bien ese horario, ¿alguien tiene otra idea o Profe, por mi parte estoy de acuerdo, me parece muy bien. ok? ¿Alguien tiene de pronto en contra? Está bien. ¿No? Listo, perfecto. Entonces aquí quedó decretado, pues ahí lo vamos a dejar, pues yo les plasmo como el correíto y todo el tema de la comunicación del pacto que acordamos. Entonces ya sabemos, muchachos, descanso 7:25 a 7:45. Listo. Y pues aprovechando eso, muchachos, pues y tampoco sé que esta es nuestra primera clase y yo no creo que nos vamos a quedar hasta las 8:40 en punto de pronto. Aprovechemos y pues ya también pues ustedes han hablado mucho, yo he hablado bastantico, menos que tenemos hambrecita, entonces aprovechemos. Son las 7:30, pues 7:33. Aquí hagamos el descansito de 20 minuticos y si Dios quiere nos vemos en 20 minuticos y terminamos con revisar el resto del pacto pedagógico. Hablamos del tema del curso, el desarrollo del tema que vamos a ver y ya después nos vamos ya a descansar. Listo, entonces digamos que son las 7:35, nos vemos otra vez en 20 minuticos, a las 7:55 arrancamos otra vez, listo. Entonces aquí voy a cerrar el micrófono, voy a cerrar el chat, Listo, profe. si tienen cualquier pregunta, lo que sea, me lo hacen por este mail. Listo, 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 profe. profe. Gracias. De una. Listo, muchachos. Bienvenido de nuevo. No hayan podido comer, descansar un ratico. Bueno, entonces continuemos donde estábamos y terminemos de hablar de nuestro pacto pedagógico.
Listo. Entonces ya para terminar, pues ya hablamos del tema de la alternancia. Hablemos del tema de la plataforma. Listo, muchachos. Como ya sabemos, pues finalmente desde el semestre pasado ya empezamos como la integración completa o la utilización completa de la plataforma de educación digital cesde.edu.co. Entonces, es importante que digamos, tengamos presente, pues, que esta va a ser nuestra plataforma máxima de comunicaciones. Pues yo creo que si de pronto entran al módulo, todavía está, no lo he organizado todavía, tiene unas cositas, no le presten atención. Si es que este fin de semana ya está organizado, pero, digamos, ahí es importante que, digamos, el semestre pasado ya tuvimos como ese tema de andamiaje, el primer conocimiento del sistema, y este semestre nos sirve para desarrollarlo muchísimo más. Entonces, la idea, muchachos, es que toda la información que nosotros vamos a ver, las actividades, las presentaciones, los videos, todo lo que vayamos en la clase, la vamos a montar ahí en la plataforma. Pues voy a intentar como al máximo minimizar el tema de uso de correos electrónicos o algo, obviamente para algo supremamente puntual, pero la idea es que la plataforma sea nuestra herramienta de comunicación y sea nuestra herramienta donde vamos a encontrar todo. ¿Listo? Entonces es importante que también nos volvamos a familiarizar con ella. Yo sé que de pronto el semestre pasado no tuvimos como tanta práctica, pero sí es importante que de pronto ya vayamos desarrollando eso mucho más y digamos utilicemos el sistema para lo que es, como ese complemento, esa universalización de la información en una sola plataforma, nos sirve mucho para todos. Entonces, listo, entonces estén atentos, estén constantemente conectados, pues al menos revisen una vecesita a la semana, pues cómo está el tema de lo que avisa en la clase y ahí pues es el tema de que nosotros vamos a utilizarlo para todos. Obviamente también tenemos unos canales de comunicación alternos que nos van a servir como eso, alternos. Es decir, tienen alguna eventualidad, alguna emergencia, cualquier situación, se pueden comunicar conmigo al correo electrónico, que se los va a anotar acá, panteribase@gmail.com, o me pueden llamar o me pueden escribir al WhatsApp 301-778-8717. Listo, no recuerdo mi número, Juan David. Entonces me pueden, obviamente si necesitan una consulta, una ayuda o necesitan pues hablar conmigo del tema de clase, de una para que me vayan contando, listo. Pero finalmente sí tengamos claro que el tema va a ser muy centrado en el uso de la plataforma como la herramienta máxima para todo ese tema del desarrollo de clase. Listo. Y luego, ahora sí muchachos, lleguemos a la parte de preposiciones y varios. Ahí sí les pregunto, les indico. ¿Tiene alguna pregunta, comentario? ¿Todo está claro? ¿Algo que de pronto quisieran aportar? ¿Algo que quisieran hacer? No sé. Pues antes de que revisemos el tema del desarrollo de los temas, pues algo que quieran aportar. No, por mi parte, no, todo muy bien. Ok, Sí, profe, todo está muy bien. Y profe, listo. muy claro todo. Perfecto. Listo, muchachos. Ya sea, si tienen cualquier duda, lo que sea, de una alzan la mano y mencionan. Listo, muchachos. Entonces, ahora vamos a ver cuál es en sí va a ser el desarrollo de nuestra temática en el curso. Entonces, les voy a dar de compartir acá. Y vamos a mirar, vamos a ver el planeador. Pues aquí les voy a mostrar como el planeador, que son como que los temas que vamos a tener. Ahí van a ver unas fechas, no le presten atención a las fechas, sino a los temas y vamos a hablar pues de lo que va a estar como involucrado todo ese tema de nuestro curso. Listo. Regálame un segundito aquí. Listo. Échale un poquito azul. Listo. Entonces, esto va a ser como el desarrollo por semanas. Digamos, más que todo, esto no va a ser como un cronómetro preciso de pronto el tema que en la clase 1 amaré esto, clase 2, sino que pueden haber clases en que vamos un poquito más, un poquito menos de algo, combinemos varias temáticas, sino que quiero que se concentren en la temática principal de lo que vamos a ver y si de pronto hay otro tema que quisieran de pronto complementar o algo, ahí miramos si lo vamos como incluyendo, pero eso es como que lo que tenemos que cumplir como con todo el tema de requisitos y demás. Bueno, entonces, perdón, la primera sesión obviamente es esta, la del pacto pedagógico, cuando resolvemos todas las dudas y más y hacemos la presentación de la clase.
la siguiente semana, si Dios quiere, vamos a empezar a ver o a desarrollar las unidades. La primera va a ser el tema de definiciones básicas y un repaso a la liquidación de impuestos. Ahí tiene que ver todo lo que tiene que ver con liquidaciones aduaneras. Como ustedes, si no estoy mal, fue en régimen aduanero donde vieron eso, pues aquí vamos a tener un pequeño repaso. Vamos a hacer un ejercicios de liquidación de impuestos, o sea, no todavía cómo se diligencia completa una declaración de importación, sino las casillas involucradas con todo ese tema de arancel, IVA, arancel, base IVA. Eso es lo que vamos a hacer. Con algunos ejercicios, vamos a ver de pronto, digamos lo que dice ahí, tanto en moneda, pues la moneda normal que es el dólar, y en otras monedas. Entonces, que tenemos que tener en cuenta factores de conversión. Entonces, si quiere para la próxima clase, le dan como un repasito a todo ese tema que vamos a ver. Listo. Y también vamos a mirar todo el tema de, esto está mal puesto acá. Entonces, simplemente, pues digamos, Incoterms con tema de liquidación aduanera es lo que tendríamos que ver. Listo. Luego, en la unidad 2 y 3, vamos a empezar a mirar la logística en el proceso de importación. Lo primero que vamos a ver, vamos a empezar a hablar de las 3E que tienen que ver con la logística, principalmente en lo que concierne con el producto, que son el empaque, el envase, perdón, el empaque y el embalaje. Ahí vamos a ver o vamos a como introducir ese concepto de qué tenemos que contemplar o qué tendríamos que mirar, pues todo ese tema de las 3E, pues cómo están involucrados en el proceso productivo, digamos en el proceso de importaciones. Entonces, si nosotros estamos trayendo un contenedor, pues que es un pallet, las diferentes unidades de estiva para el transporte aéreo y de pronto involucrarnos también un poquito de transporte terrestre, pero eso es más como de pronto complementario. Listo. Luego vamos a ver una mezcla de temas que tienen que ver con la logística en el proceso de importación, transporte terrenal, gestión portuaria y desabonamiento. Esto es un tema que vamos a abrir más en nuestras clases y no necesariamente va a ser una detrás de otra, sino que a mí me gusta separarlo por la logística en el proceso de tres maneras. A mí me gusta mirar todo el tema, perdón, y de pronto adelantame un poquito acá, que es el tema de documentos. Vamos a hablar del proceso logístico en tres etapas. La vamos a hablar proceso de origen, proceso de transporte y proceso en destino. Entonces, con lo que tiene que ver con el tema del proceso en origen, vamos a ver todo ese tema documental y esa gestión que tiene que ser el proveedor. Ahí obviamente es donde vamos a ver Incoterms, vamos a hablar de todo ese tema de los Incoterms. Y vamos a mirar el proceso desde el lado de la perspectiva del exportador, o sea, nuestro proveedor, qué tienen que hacer ellos para que la importación a nosotros nos llegue de la mejor manera. Entonces ahí vamos a mirar qué documentos están involucrados en el proceso de importación, en la parte del proveedor. Listo. Luego vamos a mirar el tema del transporte. ¿Qué tenemos que contemplar para el tema de transporte internacional? Entonces, ahí que tenemos que mirar flete marítimo, flete aéreo, todo lo que tiene que ver con ese tema, un poquito de repaso, mirar tema de geografía, digamos, todos esos temas que nos involucran pues en ese tema, sino que es importante conocer cómo es el proceso del transporte internacional. Listo, yo sé que la mayoría de nosotros conocemos qué es una importación, pero realmente tenemos claros cómo es ese proceso de que esa motonave o que ese avión llegue acá a Colombia. Han hablado las escalas, saben de lo que son los diferentes itinerarios, entonces para que empecemos a hablar de todo eso. Y luego tercero, vemos desde la parte ya en destino cuando llega, ¿qué es lo que sucede cuando llega? ¿Cuál es el proceso de desabonamiento o nacionalización porque nosotros conocemos? ¿Qué es lo que sucede en las operaciones o qué es lo que sucede en puerto que nosotros tendríamos que tener en cuenta cuando alguien con el cual nosotros estamos trabajando, una empresa de apoyo, nos dice que hay levante y no hay levante? ¿Qué significa levante? ¿Qué hay aforo? ¿Qué es una inspección? Y así sucesivamente, como todo el tema que tiene que ver con ese proceso de abonamiento. ¿Listo? Luego vamos a ver todo el tema de, digamos, combinado. En el tema de los documentos también lo vamos a hacer desde origen, desde proveedor, origen, perdón, transporte internacional y destino. Entonces, en el tema de los documentos, ¿qué vamos a ver? Los documentos que requiere emitir el proveedor para todo el proceso de importación. Entonces, listo. ¿Cuáles son algunos documentos que que requiere emitir el proveedor que yo como importador no controlo? Una factura comercial, una lista de empaque, cuáles son los requisitos que yo necesito o qué es lo que debo contemplar
cuando los estoy revisando, para obviamente tener el criterio para decirle a mi proveedor, están bien, están mal, cumplen o no cumplen con el requisito, porque como nosotros sabemos, pues el tema es diferente lo que yo debo contemplar desde origen a desde destino. Y yo lo miro desde la óptica muy colombiana, pero tengo que conocer cómo es ese tema desde la parte internacional, porque se pueden presentar algunas controversias que como que los exportadores van a decir, no, acá no es permitido eso. Bueno, realmente no es permitido o de qué manera podemos hacer para cumplir con todos los requisitos, porque es importante que se cumpla con el requisito local. Pues obviamente el exportador me puede decir que él no lo puede hacer acá, pero yo necesito una factura que tenga ciertos requisitos. Tengo que tener una lista de empaque, tengo que tener, perdón, un certificado de origen si llegase a ser el caso, y también necesito de pronto algunos documentarios, algunos documentos, perdón, que pueden ser complementarios en unos casos y obligatorios en otros casos, como que todo el tema de la hoja de seguridad y el tema de la hoja de manejo de mercancías peligrosas, porque también vamos a hablar de ese tema de cargas y obviamente cuáles son los requisitos que tendríamos que cumplir. Listo. Luego vamos a hablar del tema de los documentos de transporte. ¿Cuáles son los documentos de transporte que tenemos que tener inherentes a la operación? Entonces, todo ese tema obviamente de identificar cómo es ese proceso documental, cuáles son los aspectos que debo tener en ese análisis documental y cómo se desarrolla ese tema. Lo mismo, hay algunos documentos que nosotros no emitimos, pero que obviamente como importadores tenemos que tener la visualización y el visto bueno de parte de nosotros. Y uno de los temas más comunes que suceden, muchachos, es que cuando la importación sale, eso es una maravilla, yo le pagué al proveedor o él tiene crédito, lo que sea, pero cuando llega acá a Colombia es cuando se empiezan a presentar los problemas. Resulta que era una importación marítima, entonces resulta que se tenía que declarar una mercancía que no se declaró. Bueno, ¿y por qué no se declaró? Ah, no se declaró porque sí estaba en la factura o es un tema de muestra que no la relaciona al documento. Un momento, necesitamos tener los criterios claros de lo que se debe hacer para esa revisión y yo necesito exigirle a mi proveedor que me cumpla con esos requisitos. Pues sí, yo entiendo que de pronto algunas legislaciones que yo no controlo en el exterior, pero como yo controlo la mía en el interior, pues yo tengo que saber presentarle o solicitarle eso con obviamente todo el criterio que se tiene que ver y saber explicarle a ese proveedor por qué necesito algo. Y aquí nos vamos a dar cuenta todo ese tema que hemos hablado de trámites y todo ese tema que tenemos que contemplar y mirar pues cómo se puede hacer que esa revisión documental sea la manera más ágil, sea la mejor manera para evitarnos inconvenientes cuando lleguen, porque finalmente la mercancía en tránsito no le sucede nada, es cuando lo vamos a nacionalizar y si de pronto no hemos hecho un proceso de revisión documental minucioso o bien hecho con anticipación, pues de pronto no nos va a ir de la mejor manera y eso se traduce en gasto de tiempo y costos adicionales porque pues finalmente hay demoras que se presentan en los puertos o en los aeropuertos. Listo. Entonces, obviamente la respectiva evaluación. Listo. Perdón. Luego vamos a hablar de todo el tema de el marco regulatorio y de los regímenes de importación. Cuando hablamos de marco regulatorio, vamos a hablar primero, digamos, un poquito de historia, un poquito de dónde viene todo ese tema de lo que se está hablando de pronto, ese boom cafetero, esas exportaciones, y luego qué entidades reglamentarias empezaron a jugar con todo ese tema de la normatividad. Y obviamente como los marcos o las normatividades o las normas base que tenemos que tener en cuenta o que se han tenido, como nosotros vemos acá, pues el tema de reconocer el marco y vamos a hablar de el decreto 2685, la resolución 4240, el decreto 390, el 349, el decreto actual que es el 1165. Pero obviamente antes de haber llegado a ese 1165, tenemos que conocer un poquito de ese bagaje, digamos, normativo y conocer más o menos eso. Obviamente, digamos, es importante y quiero dejarlos como muy claro, este tema que vamos a tocar no es un tema que vamos a tocar normativamente de una manera súper minuciosa, es que el decreto uno, el inciso tal cosa, no. Son las cosas, los elementos que yo tengo que saber identificar para poder buscar en esos decretos, porque cuando nosotros hablemos de ese tema del 1165, vamos a hablar de un tema que se llama digamos, algo que se llama la normatividad o la regulación escalonada. Y nos vamos a dar cuenta que en el tema del manejo de comercio exterior, a veces el gobierno colombiano no ha sido el más organizado y saca una parte de la legislación aduanera en una, luego la sacan otra, luego la sacan otra. Entonces nosotros tenemos que saber navegar entre todos los decretos principales que hay
para encontrar y para poder controvertir algo. Porque a veces nos sucede que alguna gente de aduanas, alguna gente de carga nota dice, bueno, según la norma yo tengo que tener, un momentico, pero ¿qué norma estás viendo? Ah, yo estoy viendo esta norma. Ah, pero esta norma resulta que no está derogada porque sigue vigente, porque X o Y motivos. Pero finalmente es el tema de que cuando nosotros nos presenten o nos estén argumentando bajo lo cual se está trabajando algo, pues en base a una norma, pues nosotros saber irse esa norma y no tragar entero. Simplemente, ah, es que lo estoy haciendo porque el decreto 1165 lo manda. Ah, bueno, no hay problema, eso lo entiendo, pero yo tengo que ser capaz de hacer la pregunta, ¿y en qué artículo? Ah, el artículo 192 que se trata de tal cosa. No, el artículo 192 no es de tal cosa, sino es de los menajes y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, poder reconocer todo ese tema de margen o marco normativo para poder navegar en él. Como les digo, no nos vamos a hacer a memorizar las leyes, sino que a mirarlas, mirar dónde se encuentran y cómo se navega por todas esas legislaciones. Listo. Y luego vamos a ver el tema de regímenes de importación. Ahora puntualmente, digamos, durante esa clase, vamos a mirar todo ese tema de ese régimen de importación que es. Porque nosotros podríamos pensar, no, es que pues importar es importar. Y cuando digo que importar es importar, es que simplemente la mercancía sale de algún puerto, de algún país de origen, llega a un país de destino, haga un proceso de nacionalización o desaduanamiento y ya. Pero no es así, muchachos, porque hay diferentes normas, hay diferentes regímenes que yo puedo manejar según la necesidad que yo tengo. Entonces, para los que trabajan en UPS, pues no sé si ustedes saben, me imagino que sí, que el courier tiene una legislación especial que debo contemplar. Es que no todo pueden ir por courier. Como lo mismo, no todo pueden ir por una importación ordinaria, sino que nosotros debemos conocer cuáles son esos regímenes de importación que existen para obviamente saber definir cuál es el mejor para nosotros. Porque digamos que el 95, 96, 97% de todas las importaciones sean ordinarias, no significa que la que yo maneje puntualmente en mi empresa tiene que ser ordinaria, sino que tengo que reconocer, de pronto, identificar un régimen que puede ser más benéfico para mí que en una importación ordinaria, o que yo estoy intentando hacer otra importación de una manera diferente y resulta que no lo puedo hacer porque obligatoriamente la tengo que hacer por ordinaria. Y obviamente también la connotación de los documentos, vistos buenos, temitas que se tienen que tener en cuenta como para esos regímenes complementarios, porque finalmente hay algunos que son un poquito más estrictos o exigen un poquito de más cositas, entonces para que revisemos eso. Listo. Aquí hay que hacer una preparación de un simulacro, eso no necesariamente lo vamos a hacer, de pronto puede ser parte como el trabajo final, pero es como nos lo vamos a saltar por decirlo así y miramos si de pronto devolvemos, pero por el momento no. Obviamente la segunda evaluación, como les digo, aquí les estoy planteando, muchachos, los temas, o sea, como les he dicho, esto no es un tema que vamos a seguirlo a la orden de pronto, sino que pues finalmente lo vamos a ir viendo paulatinamente según le damos tanto la importancia, la relevancia y la coherencia, y finalmente lo que vayamos a evaluar en los primeros dos momentos es lo que se ha visto. Eso sí les quiero dar como claro, o sea, en el primer momento vamos a evaluar lo del primer momento, en el segundo momento lo del segundo momento. No es que digamos, en el primer momento vamos a ver algo que no les he enseñado acá desde el tercer momento. No, no los voy a poner a adivinar porque finalmente yo necesito ver que los conceptos que yo les estoy dando, que nosotros estamos viendo en clase, están claros y todos los entendemos y pues con la evaluación nos permite ver eso o nos permite identificar aquellas acciones de mejora que yo debo tener en cuenta para que obviamente mi proceso sea fluido. ¿Listo? Luego vamos a ver todo el tema todo lo que se tiene que ver, además del tema de régimen de importación definitiva, todo lo que tiene que ver con el tema que se llama suspensivo y todo el tema de zonas francas. Entonces aquí, cuando nosotros vamos a ver el tema de zonas francas, vamos a ver ese tema de, listo, una mercancía está en una zona franca, pero ¿cómo llega a esa zona franca? O ¿cómo sale a esa zona franca? O sea, no es simplemente el tema es que la zona franca es una zona especial, sí, que tiene que ver lo especial de esa zona. Entonces, mirar obviamente cuál es el marco normativo, el marco reglamentario que tenemos que tener en cuenta y qué tipo de importaciones se pueden manejar a una zona franca, porque digamos, no todas las importaciones se pueden manejar a una zona franca, sino que tengo que contemplar
que si yo voy a manejar algo a zona franca, pues saber cómo manejarlo, que también es algo que sucede, muchachos, con el desconocimiento. Resulta que yo quiero traer una mercancía a zona franca y resulta que no me dejan. Y resulta que yo no me enteré, yo como cliente no me enteré porque quizás recibí una mala asesoría, no investigué bien o no sabía y simplemente yo me dejé de pronto involucrar en un tema no por mala voluntad, sino por desconocimiento. Y resulta que yo estoy mandando una carga a zona franca que no puede ir a la zona franca por X o Y motivo. Entonces, bueno, ¿cómo voy a resolver ese problema? Y muchas veces la resolución del problema no es tan sencillo como que no, yo decirle, me equivoqué, venga, yo cambio un documento. No, hay a veces hasta que ni siquiera se puede cambiar y sí o sí se tiene que hacer algo. Entonces, de eso vamos a hablar, como esos casos especiales, qué sucede con eso y como la evaluación de todo eso y cómo se maneja ese marco y digamos cuáles son como el origen o cuál es el como de dónde viene todo ese tema del marco normativo. ¿Listo? Y luego, pues obviamente además de aplicación de todos los conceptos, vamos a ver todo el tema de los usuarios especiales de comercio internacional. Cuando nosotros hablamos de los usuarios especiales de comercio internacional, pues es lo que tiene que ver con el régimen de WAP, que ya no va a existir, el Altex, el Plan Vallejo y todo el tema del OEA. Obviamente, y la evolución de eso, de pronto han escuchado mucho en las empresas donde están trabajando, de pronto con los otros proveedores, pues ustedes creo que ya saben que es un OEA. Entonces, vamos a tocar todo ese tema de los usuarios que tiene que ver con el comercio exterior, pues así sea Altex. Si usted de pronto, profe, pero es que Altex es un usuario altamente exportador. Sí, pero el Altex tiene unos temitas que se tienen que ver en importaciones. Entonces, vamos a ver finalmente algo chiquitico de esos entes especiales y que tienen que ver con las importaciones. Entonces, eso es como todo el tema que vamos a desarrollar. Lo principal, pues obviamente aquí se va a desprender muchísimo más, porque cuando nosotros hablamos de envase, empaque, embalaje, no solamente esto es un empaque, esto es un envase, un embalaje. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con las importaciones? ¿Qué debo de contemplar? Los contenedores aéreos, los contenedores marítimos, ¿cuál es lo que tengo que ver para que obviamente pues pues tenga el conocimiento claro y finalmente evaluarlo a la importación? Todo es el tema de los documentos de transporte. Sí, de pronto en otra clase he visto cuál es el tema del documento de transporte. Bueno, finalmente cómo se toca. Y si nos da el tiempo, muchachos, y dentro de ese tema de pronto aplicación de todos los conceptos, sería de pronto también importante que en esta clase miremos en sí lo que es la declaración de importación. Finalmente es el tema que de pronto el tiempo no nos va a dar, si nos va a dar, pero que tengamos como ese concepto digamos, básico de qué es lo que necesitamos evaluar o ver en una declaración de importación y cómo se diligencia. Pues finalmente eso nos va a servir mucho si algún día vamos a trabajar en la DIAN o vamos a trabajar en una agente de aduanas y si no, pues nos sirve para revisarla, porque a veces nos sucede que pues no conocemos que tenemos que guardar los documentos correspondientes a cada operación según la DIAN por el marco de 5 años. Y resulta que yo estoy recién ingresado a una empresa y el personal anterior que estuvo no guardó una declaración de importación, un documento de transporte o algo. Luego, bueno, ¿dónde consigo una copia? Listo, ya tengo la copia y me están diciendo que eso en gestiones de la DIAN se llama un requerimiento. No hay un requerimiento. Bueno, entonces, ¿qué significa ese requerimiento? ¿Cómo contesto ese requerimiento? Pues así, entonces bueno, yo lo contesto con la información y esa información muchas veces puede estar en la declaración de importación. Entonces, finalmente yo saber que esa declaración de importación es la que me sirve para eso. Entonces, vamos a ver si de pronto el tiempo nos permite para eso, pero como de pronto ustedes han visto, pues el tema es bastante, tenemos bastante por mirar, bastante tela por cortar y como les digo, pues voy a intentar hacer lo más interactivo que podamos hacer. Finalmente, yo valoro mucho el aporte de cada uno de ustedes y es el tema de que aunque pues yo hablo mucho, creo que ustedes se han dado cuenta de eso, pues creo que de pronto en algunos temas me va a tocar hablar mucho, pero ya cuando vamos a ir a concretar pues el tema de asimilación del conocimiento, pues ahí ya van a aportar ustedes, vamos a pensar de pronto en darnos un proyectico pues que podamos hacer, pues y apoyarnos en muchos, muchos temas complementarios, artículos, foros, videos, como todo ese tema que revistas pues especializadas, de pronto alguno que otro marco normativo, algún libro pues que podamos de pronto leer, pero en sí, pues que conozcamos en sí, digamos, todo el tema de importaciones, porque finalmente como ya hemos hablado, pues ustedes mismos han dicho cuál es la importancia de las importaciones y
qué es lo que tenemos que tener en cuenta para eso. Listo, entonces es como el tema de lo que vamos a tocar en esta clase. Como les digo, la idea es que de pronto cada semanita vamos a tocar una partecita de lo que nos concierne, vamos a evaluarlo, vamos a revisarlo, pero como les digo muchachos, creo que la clase sea lo, lo más dinámico en el tema de que compartamos información. Pues yo tengo un conocimiento vasto, muchachos, pero yo no me las sé todas. Y los invito a que me hagan la pregunta más tesa y me corchen y finalmente eso me ayuda a mí para aprender. Y pueden traer casos de sus empresas, una duda puntual o algo que escucharon en otra clase. Sí, obviamente consciente de las importaciones y lo vamos mirando. Y si de pronto no tengo la respuesta inmediato, pues si tienen el compromiso mío que pues lo voy a buscar. Pues lo voy a buscar para que finalmente resolvamos la duda, tengamos como todo claro y de pronto pues miremos pues todo ese tema de la manera más completa. Listo. Entonces, estos son como que los temas que vamos a ver. No sé si de pronto les queda alguna dudita, algún temita pues o algún tema adicional que de pronto quisieran tocar. Y obviamente nos vamos a complementar o nos vamos a basar como en las otras clases que ustedes han tenido. Pues algunos conmigo han visto el tema de costos, entonces ahí se ve Incoterms, entonces un complemento de Incoterms, lo que han visto del régimen de exportaciones, lo que han visto de pronto lo que están viendo en exportaciones, lo que han visto en cambiario, digamos, todo lo que han visto en ese tema, tanto introductorios, los económicos, los contables. Entonces, vamos a intentar, obviamente, hacer una mezcla y cómo integrarlo al proceso de importaciones, porque finalmente lo que esta clase se trata o lo que esta clase concierne es precisamente eso, que nosotros pues finalmente sepamos cómo importar, cómo analizar una importación y finalmente cómo tomar la mejor decisión en cuestión a las importaciones. Pues eso es algo que vamos a ver durante nuestra vida profesional durante mucho tiempo. Entonces es importante que tengamos como ese bagaje, miremos ese tema, como evaluemos muy bien qué es lo que queremos y lo hagamos de una manera que sea pues tanto amena para ustedes y como amena para mí y que tengamos como todo claro. Entonces, como les pregunté, no sé si tienen alguna duda, algún tema que quizás no vieron y consideran que de pronto sería importante tocar. Profe, no, todo muy claro. Pues no, está muy específico todo. Listo. Bueno, listo. Ahí está el tema evaluativo. Yo de todas maneras, ¿qué voy a hacer? Pues en estos días, pues armamos pues todo el tema de la presentación. Yo se los dejo como clarito y tengamos como todo bien organizadito. Entonces la idea, muchachos, es que finalmente eso, pues que o sea, yo necesito que también ustedes aporten a la clase. O sea, el aporte más importante siempre va a ser el de ustedes. Yo lo que soy acá es una guía y yo finalmente pues el conocimiento que yo tengo se los quiero transmitir para que ustedes lo apliquen en la vida real y que ustedes tengan claro que este tema es delicioso. O sea, ahí de pronto se van a dar cuenta que este tema tiene muchísimo por ver, es demasiado importante y como ustedes mismos han dicho, el comercio exterior está por todos lados, o sea, el comercio exterior estamos involucrados completamente en todos los procesos, entonces es importante que también veamos cómo lo tocamos y cómo lo vamos de la mejor manera. Y como les digo, de pronto van a haber unos conceptos que ya se han cruzado con esas clases, estoy consciente porque hay temas que se repiten mucho. Pues digamos, ustedes necesitan un Incoterm tanto para importaciones como para exportaciones, pero bueno, desde el punto de vista de importaciones, porque es importante cierto Incoterm. Porque lo debo contemplar, porque es importante. Bueno, el tema de los documentos. Profe, es que yo en la clase de exportaciones estoy viendo la declaración de exportación, estoy viendo el DEX y estoy viendo la SAE, la solicitud de autorización de embarque. Entonces, un momento, profe, entonces eso también se ve en importaciones. No necesariamente, sino que se ve la declaración de importación y otros formularios como el formulario de finalización, el formulario de inconsistencias y cómo conocer todo ese tema. Como les digo, muchachos, pues obviamente basándonos en el marco normativo correcto, en lo más actual que seamos y obviamente en lo que se conocen en las situaciones laborales del día a día. Pues vamos a hablar de los casos y lo que yo más les puedo aportar desde mi perspectiva es el tema, digamos, en agente de carga, se ve mucho lo del tema del transporte, la documentación y todo ese tema que tengo que ver ya cuando llegue la mercancía a puerto. Bueno, ¿qué puedo hacer con eso? Ya de pronto la parte aduanera, no es que no la manejen, sino que de pronto no es mi especialidad, pero vamos a ver una partecita aduanera.
y porque también pues ustedes ya han tenido otras clases donde se fijan más en el tema de la parte aduanera. Pues digamos acá en ejemplo, pues aquí no vamos a ver clasificación porque ustedes ya lo están viendo o ya lo han visto. Entonces digamos, no vamos a entrar acá a clasificar, pero sí es importante que cuando yo les hable de una posición arancelaria, pues que sepan de qué estoy hablando, no, que no sea un tema ajeno a ustedes que me digan, profe, no tengo ni idea que eso es una posición arancelaria. Pues si es así, pues de pronto hay que mirar bien por qué no lo saben todavía y cómo resolverles las dudas en ese respecto. Pero yo sé que ustedes son unos tecitos, entonces yo sé que no va a tener como ningún inconveniente, pero sí les invito a que sean muy francos y muy honestos, muchachos, y muy abiertos. O sea, las dudas que ustedes tengan, lo que ustedes consideran que necesitan resolver, todo es bienvenido. Y también les digo, muchachos, que está bienvenido todos los aportes que ustedes quieren hacer y también todas las críticas constructivas que ustedes me quieran hacer como profesor son más que bienvenidas. Si yo estoy yendo muy rápido, si estoy hablando mucho, si les estoy, pues perdóname la palabra, embutiendo mucho tema, tengan la plena confianza para decirme, profe, pare un momentico, estamos yendo muy rápido, o yo les digo, muchachos, ¿de qué tan? Entonces, no, un momentico, profe, yo quiero entender bien el concepto, vamos a revisarlo otra vez, si podemos, vamos a hacer unos ejemplos y finalmente creo que el tiempo de la clase nos se presta, perdón, para hacer muchas cosas, entonces vamos a intentar que obviamente sea así. Y finalmente, como les digo también, muchachos, pues cualquier duda que les surja en el camino y no duden en repetir, o sea, no duden en repetir una duda, porque acá no hay una pregunta tonta, no hay una pregunta mal hecha, no. La única pregunta mal hecha es la que no se hace. Entonces, finalmente, yo quisiera que los temas les queden claros y cuando yo les pregunte si les quedó claro y el silencio ahonda o todos me mueven la cabeza y me dicen que sí, muchachos, ahí seguimos con el próximo tema, porque finalmente tenemos mucho tela para cortar, tenemos mucho que ver, pero como les digo, o sea, hay unas cosas que vamos a ver más a manera general o genérica, unas cosas más puntuales, lo que consideramos que es súper importante tocar, pero finalmente eso nos va a permitir como para tener este desarrollo completo de la mejor manera. Listo, entonces pues digamos ya para irnos un poquito más tempranito, pues como hoy como excepción, pues porque es como la primera clasecita y no quiero como de pronto empezar tema ya faltando 10 minutos, ante todo, invitarlos a eso, invitarlos a que esta clase la cojan con el cariño, con el amor, con el respeto que se merece y que le cojan como el tema, que cojamos el hilo de la mejor manera, porque digamos por lo que yo he escuchado, lo que ustedes hacen, lo que ustedes quieren hacer, pues les va a servir mucho para sus vidas personales y profesionales. Entonces, el caso de pronto, yo soy una persona que tiene una empresa, entonces, ¿cómo manejo esa empresa? Lo que de pronto decía este tema de Valeria, el tema de papeleo. Entonces, bueno, listo, yo lo hago con otro porque el papeleo es un poquito extenso. Bueno, no significa que vamos a conocer todo para que no lo hagamos a través de otro, porque también vamos a hablar de eso. ¿Por qué se hace a través de un agente de aduanas si no lo hago yo? No significa que yo no lo pueda hacer, claro que sí lo puedo hacer. O a través de un agente de carga, porque ese así no a través o directamente a través de la naviera no se hace. Listo. Vamos a darle como la explicación de por qué, para que obviamente tengamos en cuenta eso y, digamos, enriquezcamos todo esto. O sea, lo más importante es que yo quiero que ustedes sean súper integrales, o sea, que esa integralidad les sirva para todos, para resolver las dudas y lo más importante que yo siempre procuro, muchachos, se lo digo muy, como el calzón quitado muy escuetamente, no traguen entero. A veces nos sucede en el mundo laboral que a mí me dicen algo y yo por desconocimiento digo que sí y me estoy haciendo un daño. Y nosotros tenemos que pensar, muchachos, o sea, no por alarmarlos, que nosotros vamos a trabajar por una empresa y las empresas nos están contratando, nosotros estamos en práctica, queremos seguir en la empresa, quiero que me den ese de pronto visto bueno, que confíen en mí para que yo haga un proceso. Pero si yo no tengo los criterios para desarrollar correctamente ese proceso, pues de pronto no me va a ir de la mejor manera. Y es algo que también tengo consciente, muchachos, porque lo vi por mi cuenta. El tema, lo que a mí me enseñan en la universidad, a veces es muy diferente al mundo laboral. Y de pronto se van a acordar de mí cuando yo estén trabajando. Uy, no, este tema yo me acuerdo que lo vimos, pero no me acuerdo de absolutamente nada. Tengan la seguridad de que eso también me pasó a mí. Pero es importante que al menos si les sucede algo como eso, como me sucedió a mí, tengan la plena tranquilidad y la plena confianza en ustedes mismos para saber dónde se busca la información.
Es que tenemos que tener presente, muchachos, que nosotros no nacimos con el conocimiento, pues no nos la sabemos toda, pero finalmente no tenemos que tener temor a ese desconocimiento. Tenemos que antes abrazar, tenemos que ir más allá y buscar que obviamente como que tengamos las respuestas claras a eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces ya llegamos al final de la primera sesión. Me encantó conocerlos. Creo que vamos a hacer muchas cosas súper chéveres. Y antes de partir, eh, quisiera saber si tienen alguna pregunta o comentario. Profe, yo. Señor. Profe, antes pues que nada, muchas gracias pues por la información, por todos obviamente pues por los datos que ha dicho. Y yo creo que más que nada, profe, la disposición siempre del profe también, porque pues hablo por mí y sé que muchos de los compañeros que están ahí en este momento en clase no se sintieron cómodos el semestre pasado de pronto en la materia que estaba antes de llegar a esta, ¿cierto? Pero con usted, profe, se ve que hay una energía muy chévere y una disponibilidad muy buena pues, de usted, profe, y pues de mi parte espero también la misma. Y yo sé que de muchos de los compañeros también. Excelente, muchachos. Eso es lo único que Sí, espero, muchachos. completamente de acuerdo, profe. De hecho, el grupo es tan pequeño porque muchos de los que desertaron precisamente por la materia del semestre pasado. No querían volver a ver con esa profesora ni locos. Y que Entonces, pena, qué rico que nos ¿cuál, haya tocado un profesor con esa energía. ¿cuál era la materia, muchachos? Pues no la profe, sino la materia, ¿cuál era? Régimen arancelario, profe. Ok, perfecto, listo. No, yo sé que ese temita es pesado y obviamente es un tema que a veces es un poquito duro y finalmente pues no va a decir nada bueno ni nada malo de ninguno de mis compañeros, pero finalmente el aporte que ustedes están diciendo es súper claro y es algo que ustedes dicen. La energía que uno transmite, la pasión que uno le mete, las ganas que uno le mete, es lo que nos va a ayudar. Pues obviamente no les diré que soy el profesor más madre, que finalmente pues todos vamos a pasar con 5 y va a ser una alegría, una panacea, no. Yo procuro ser exigente, pero soy exigente con lo que les doy. O sea, aquí no nos vamos a poder adivinar, no nos vamos a poner a inventar y finalmente entre todos lo vamos a construir, que creo que es lo más importante y les agradezco a ustedes por la disposición de querer construir este tema conmigo. Muchas Listo. gracias a usted, profe. Con mucho gusto, muchachos. Entonces, no siendo más, si tienen algún otro aporte me dice, si no, espero que descansen. Me encantó conocerlos. Ahí nos vamos a ir como viendo ya en unas semanitas próximas y nos vemos si Dios quiere la próxima semana y que descansen, muchachos. Pues gracias por todo. Una feliz noche. Listo, profe. Con mucho Muchas gusto. gracias. Feliz noche. Chao, chao, Profe, chao, feliz noche. Muchas Feliz chao, gracias. que descansen. Con gusto. Feliz noche, profe. Hasta luego. Chaito.